estamos dando un paso estratégico en la construcción de una nueva Venezuela que busca un camino para la justicia, para el acceso a la justicia, garantizar los derechos humanos de nuestros ciudadanos, de nuestras ciudadanas y hacerla efectiva a través de las garantías, la tutela del Estado y del sistema de justicia. Hemos avanzado, pero no suficiente. Y tenemos que, de verdad, tener un sistema de justicia a la altura del momento histórico que se juega Venezuela. Quiero y le he pedido al equipo una línea, una plataforma tecnológica 0800 extorsión, porque no es justo que policías honestos paguen por aquel que extorsiona al ciudadano. No es justo que fiscales honestos paguen por fiscales que cobran al ciudadano. Quiero hacer justicia por los fiscales y las fiscales honestas de Venezuela y quiero acabar con la matraca y la extorsión. Se acabó. Ya basta. Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy vamos a conversar con la doctora Ana Cristina Bracho, poeta, jurista reconocida, que hoy nos acompaña en este espacio, porque escuchábamos en semanas recientes avanzar en el despliegue ya nacional de la reforma del sistema de justicia, especialmente la reforma del sistema penal. Y yo quisiera contar con tu reflexión. Te considero y te respeto como jurista, como preocupada por el tema de los derechos humanos. De hecho, es tu área de investigación desde el ámbito del derecho y también desde el ámbito de la poesía. Y también el tema de género como algo transversal en toda esta discusión sobre la reforma. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, conversábamos hace un rato antes de entrar en el programa sobre el tema de género, cómo impacta en toda la discusión que se ha venido dando, no solamente en el marco de la convivencia, de la Comisión de la Convivencia para la Paz, convivencia democrática, sino también en el ámbito de la reforma judicial. Hay muchos puntos que se están debatiendo y que la presidenta encargada, la doctora Delcy Rodríguez, ha planteado como jurista, que es además que conocedora del tema, además fue litigante en un tiempo y conoce muy bien cómo son los procedimientos que hay que corregir. Se ha hecho mucho, doctora Ana Cristina, en estos 27 años, desde que se aprobó por referéndum la Constitución de la República Bolivariana. Tenemos un sistema penitenciario heredado, que no era más que un depósito de personas. Era conocida la situación de las diferentes tribus que dominaban tanto el espacio judicial como el espacio de la fiscalía. Contra eso, la propia constituyente en ese tiempo dictó un decreto de emergencia judicial, porque cada cierto tiempo hay que hacer reformas y hay que revisar y sacudir el sistema de justicia. Digo esto, doctora, porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué ahora? No, si tenemos 27 años haciendo transformaciones en el sistema de justicia, revisando de forma permanente el sistema de justicia. Yo hablaba en algún programa con algunos otros invitados que más o menos tienen la misma línea de investigación que ustedes, que nos ven muchos de ustedes, y es el tema de que mientras sigamos pensando que la libertad puede ser materia de negocio, de penas infames, va a seguir habiendo problemas, sobre todo en materia del sistema penal, hasta que no desempolvemos la situación, digamos, estructural de cómo pensamos el delito, cómo pensamos la pena, cómo no criminalizar la pobreza, cómo generar condiciones para el resarcimiento en el caso de quienes hayan cometido alguna falta, que sean más humanas, más cercanas a los derechos humanos y que realmente, digamos que vuelvan a tejer
el tejido social que fue dañado por una actitud fuera de la ley. Sí, es un tema tremendo, ¿no? Porque lo primero que creo que tenemos que tener claro es que hablar de justicia es un tema difícil. Si no fuera un tema tan difícil, no tuviésemos toda la historia de la humanidad viendo cómo logramos hacer justicia. Un tema bíblico incluso, es un tema que también está en los otros libros sagrados y que está en la realidad de la gente cotidianamente. Ciertamente en Venezuela, desde la constituyente, porque la constituyente tiene, cuando uno revisa la exposición de motivos, una de sus principales razones era mejorar el sistema de justicia, varios intentos que se han venido haciendo y también develándose complejidades, porque la materia penal para algunos, después de la materia constitucional, es la más difícil, porque realmente es la que viene a corregir aquellas actitudes que en principio violan la estructura de la sociedad que queremos, que impactan en la manera en que los bienes jurídicamente tutelados se reparten, pero también es una materia que tiene muchísimas cosas que no vemos a primera luz. Por ejemplo, detrás de un sistema penal está una concepción de lo que es bueno y lo que es malo. Muchas veces, en el caso de América Latina, hablamos de cómo esta es una concepción que fue impuesta desde el modelo colonial que a su vez piensa que ojo por ojo, ¿no? Si tú me haces un daño, yo te tengo que hacer un daño, y simplemente el Estado monopoliza la manera en que se hace resarcimiento para evitar la justicia a mano propia, pero que ignora que nuestros propios pueblos originarios tenían sus reglas para autocompensarse, para determinar cuál era la actuación completa, y que además, por ejemplo, que ha sido un tema que planteabas y que está en el ambiente, el tema de género, solemos omitir que cuando en el siglo XX se comienzan a construir derechos para las mujeres que antes no los tenían, pues en materia penal las mujeres estaban sometidas al imperio del padre y del marido, lo que hacía que no era generalmente objeto del derecho penal, porque ante una desviación, ante una conducta que la familia no considerase pues idónea, pues las sometían al imperio de la familia, encerrándolas en una casa, las remitían a un psiquiátrico o se las entregaban a la iglesia. Entonces la mujer no estaba en el espíritu del derecho penal cuando en el siglo XIX se establecen las instituciones que hoy heredamos. ¿Y por qué es eso importante? Bueno, porque la ley no se plantea en su origen qué hago yo cuando la persona que tengo privada de libertad es una madre, y más cuando es una madre en un entorno familiar en la que no hay un padre y ella es la que da el cuidado y la que provee a esos hijos, y qué pasa con esos hijos. Por eso, más allá de tener una legislación que juzga los delitos contra las mujeres, es necesario tener una perspectiva de género sobre el delito, porque cuando hablamos de la criminalización de la pobreza, nos tenemos que acordar de que las mujeres son las pobres entre los pobres. Hay una feminización de la pobreza, es decir, que las mujeres, aun siendo minoría de las personas que están privadas de libertad, en su mayoría están privadas por actuaciones, decisiones que derivan de su situación socioeconómica, y a su vez requieren ser tratadas tomando en consideración si venían de un entorno de violencia y si tienen a su cargo niños, niñas y adolescentes que van a quedar desconectados de todo el sistema en el que nacen. Por eso el debate sobre la justicia es un debate histórico, es un debate actual, pero es un debate que debemos verlo más allá de cuántas personas están privadas de libertad, o si hemos cambiado una ley, o si hay un policía que no cumple un protocolo de actuación, porque hay que tener una perspectiva estructural. ¿Qué modelo de país queremos? ¿Qué es justo para nosotros? ¿Realmente quién gana con el modelo carcelario? Porque el modelo carcelario, por ejemplo, que nosotros tomamos en el 98, está inspirado en el derecho anglosajón, sobre todo en el de Estados Unidos, y en Estados Unidos los enfoques críticos ya dicen que la cárcel se diseñó para mantener la mano de obra gratuita que tenías en la esclavitud.
y quienes van a esas cárceles trabajan gratis para esas estructuras y a su vez comportan la población en porcentaje de personas más alta privada de libertad. Y si los miramos son latinos, negros, afros, etc. Y además, bueno, voy a hacer un paréntesis sobre esta reflexión y tiene que ver con la privatización también del sistema carcelario en Estados Unidos, que ciertamente nosotros en la Constitución tenemos un gazapo, porque se abre la posibilidad de privatizar algo tan horrendo como es un centro carcelario en términos, digamos, de la doctrina crítica. O sea, no es un sitio para rehabilitar, no es el sitio idóneo para resolver el problema penal de una sociedad. Pero ciertamente, digamos que en Estados Unidos, como en muchas partes, lo vemos en El Salvador, con los centros de penitenciarios, que son centros más bien campos de concentración, porque no hay acceso a la justicia tampoco, porque no hay una indeterminación de cuántas personas están, de quiénes realmente tienen proceso judicial, en el caso de El Salvador, y se convirtió en un negocio. Ya no solo el caso de Estados Unidos, que es todo un negocio, el centro penitenciario, porque está privatizado, el servicio de limpieza está privatizado, el servicio de guardia está privatizado, la comida está privatizada. Entonces, las familias tienen la carga importante de sostener ese centro penitenciario. Y en El Salvador lo vimos, o sea, al punto de que un país es capaz de pagarle a otro para que lleve unas personas que no tendrían que estar en condiciones de encierro, porque son migrantes, y los envió a cambio de dinero. Entonces, esta situación, digamos, es preocupante que de alguna manera nosotros sigamos un discurso o sigamos discutiendo y no veamos el fondo del asunto. Me parece que todavía hay temas que pudieran plantearse en esta discusión. Son varias semanas en las que estamos llamados para el debate, para hablar lo que tú refieres sobre lo estructural. ¿Qué tipo de sociedad queremos? En función del tipo de sociedad vamos a tener que hacer cambios estructurales del sistema penal, ya no solo de política criminal, ya no solo de reformas legislativas, sino hacer todo una reestructuración de cuáles son los bienes jurídicos protegidos, cuál es el tipo delictivo, cómo lo vamos a caracterizar y cuál va a ser la sanción adecuada y las alternativas de sanción. Sí, yo creo que es una hora maravillosa porque un llamado a pensar, a encontrarnos, a proponer, también hay que verlo en el contexto en el que estamos, porque ¿qué pasó de esa construcción en el siglo XXI? Porque lo que tenemos en el sistema penal y en el sistema penitenciario habla de lo que se construyó con la lucha contra el terrorismo y las drogas, que generaron un sistema aún más represivo, que movieron lo penal como esa última instancia a la que yo llego si mi perspectiva es la de los derechos humanos de mi población, y lo pusieron en primer lugar, que son las lamentables imágenes que además estamos viendo en el contexto de este Mundial de Fútbol, ¿no? Cómo estaban tratando a las selecciones africanas con una idea de un prejuicio, de una presunción de culpabilidad de alguna cosa en base a que son habitantes del sur y personas, como dicen ahora, a mí no me gusta esa palabra, pero se usa, racializadas, ¿no? Entonces, en ese clima nos estamos moviendo para decir: nosotros tenemos la capacidad de entender que tenemos un problema de estructura, tenemos un problema de realidad, porque lo veíamos al comienzo, qué valiente la presidenta encargada diciendo: hay un problema con los policías, tenemos policías honestos, fiscales honestos, pero hay unos que no lo son, y contra ellos hay que combatir porque tenemos que mejorar, sanear la relación individuo-estado, individuo-policía, para entrar a esa dimensión en que la justicia es realmente garantía de derechos y los ciudadanos tienen confianza en quienes están al frente de eso. Y por eso yo pienso que este es quizás un primer momento que va acompasado con una modificación, con un llamado a nuevos magistrados, que son la punta más alta del sistema de justicia, y a su vez debe ser el momento en el que finalmente cumplamos lo que la Constitución dice, de que hay que revisar todos los
temas del procedimiento de la justicia, porque tampoco podemos obviar que muchas cosas terminan en lo penal cuando lo civil no me da una respuesta, cuando yo no sé cómo hacer un procedimiento expedito, un procedimiento justo, transparente, que me resuelva un problema de arrendamiento, un problema de compraventa, etcétera. Entonces hay que iniciar para ir definitivamente a la hora en la que digamos cómo es la justicia en función de la Constitución del 99. Comparto absolutamente la reflexión de la doctora Bracho, pero vamos a tener que hacer una pausa para irnos y volvemos en un instante. Continuamos en La Balanza, en tu programa de la familia venezolana, conversando con la doctora Ana Cristina Bracho. Hacíamos referencia en el otro segmento a cómo la cuestión de valorar la situación de la mujer en esta transformación del sistema de justicia se vuelve transversal a toda la discusión. Ya hablábamos de algo importante, porque ciertamente digamos que hemos avanzado en discutir y en promulgar leyes en materia de violencia contra la mujer, pero la discusión sobre la revictimización de la mujer, la violencia que puede ejercer el Estado en términos de que hay leyes que son la estructura del Estado que no reconocen la situación de la mujer dentro del tema penal, es una prioridad. O sea, hemos avanzado o seguimos avanzando, seguimos discutiendo, mejorando la protección de la mujer como grupo vulnerable frente a la violencia de género, pero no nos estamos dando cuenta de lo que tú referías, que es que la mujer es un punto esencial en la reforma en materia penal. Es decir, la mujer es madre, la mujer es a veces sostén de familia, la mujer es vulnerable, muchas veces engañada y llevada a cometer delitos, sobre todo aquellos delitos en modalidades de microtráfico, por ejemplo, que le hemos dicho un montón de veces, hay cantidad de mujeres en condición de encierro, en condición de privación de libertad por modalidades de mínima cuantía. ¿Okay? Eso hay que replantearlo, porque ciertamente no son delitos de lesa humanidad. Tiene que haber una reflexión sobre qué consideración se va a hacer en ese tipo de delitos, en ese tipo de conductas que muchas veces refiere a una situación de vulnerabilidad. O sea, las mujeres son engañadas, son llevadas por la necesidad. ¿Cómo vamos a abordarlo? Yo creo que eso comporta una necesidad de una nueva mirada sobre lo que hacemos. Porque el problema también de entender que la justicia es solo como ese eslabón final que está en un tribunal, nos limita a entender que hay que pensar en lo justo en toda la política pública para poder llegar a ese estado de justicia que tenemos en la Constitución. Eso tiene que ver con que nosotros siempre tenemos que tener una perspectiva de cómo una decisión va a impactar en mujeres o en hombres, como el tema de la política antidroga. O sea, pensar cómo hacemos realmente un trabajo de política pública para evitar el consumo, para evitar la distribución, la producción, etcétera, de la droga, pero cómo no olvidamos a los sujetos que son captados por estas grandes redes que no pagan generalmente su responsabilidad, sino que la diluyen en personas que muchas veces entienden hasta prescindibles en este tipo de cosas. Creo que ese es un tema a reflexionar. El tema de la reflexión sobre la relación entre mujer y justicia cada vez se complejiza más, porque al comienzo, quizás hace 20 años, pensábamos que había que ampliar la perspectiva sobre la violencia y tener tribunales especializados nos iba a ayudar a esa perspectiva, pero también nos damos cuenta que una falta de un enfoque de género sobre el resto de la justicia sigue produciendo problemas. Sigue produciendo problemas una justicia laboral que no reconoce la condición de madre lactante de una trabajadora o una situación en la que nosotros podemos evidenciar en materia, no sé, de crímenes comunes,
cuando el hombre denuncia a la mujer, es una práctica que hemos visto que ocurre. Una mujer víctima de violencia es revictimizada por un marido, por un exmarido que utiliza la justicia ordinaria para ir en su contra, haciendo un fraude a la ley de las estructuras de violencia. Entonces, creo que eso nos lleva a decir, vamos a hacer un debate sobre la justicia, pero miremos las personas reales. Pensemos, por ejemplo, en la promesa de la justicia a los pueblos indígenas que tiene la Constitución. Pensemos en las mujeres, pensemos en los contextos que han cambiado en niño, niña y adolescente. Nosotros tenemos un esquema de protección que se construyó antes de los supuestos migratorios, cómo es la justicia de los procesos de familia con una familia que migra, cómo es la figura de los abuelos en esa nueva estructura de familia cuando padre o madre migra. Entonces creo que la riqueza del debate que debemos dar es realmente mayor, porque no podemos tener lo que el positivismo en cierto modo nos acostumbra a decir, bueno, eso es un problema del legislador, o tampoco creer que es un problema de las personas que tienen personalmente o en sus familiares un proceso de justicia penal, porque eso es obviar que en una democracia cualquier persona en cualquier momento puede jugar cualquier espacio de la silla de ese auditorio, de esa sala de audiencias dentro del sistema. Entonces creo que hay que tener una perspectiva de género, una perspectiva consona con el modelo de país que queremos y una perspectiva que pierda además algunas críticas que surgen, como decir, bueno, tanto tiempo después es que van a hablar de esto, ¿no? Pero es que hemos estado hablando de esto todo el tiempo. Claro. Y poder tener un debate significa desarmar categorías que nos llevaron a esto, porque también hay que ver cómo esto se fue como ensamblando por normas que nos fueron impuestas sin que fuese un debate realmente venezolano, porque se pensó que esos códigos debían ser los mismos en todas partes del mundo y después basta decir, bueno, es que no es Suiza. Entonces, ¿qué hay detrás de ese no es Suiza cuando te imponen un sistema de justicia que no pensaste, que no consultaste y no debatiste? Me hiciste pensar en algo que es importante y creo que también debería ser parte del debate y lo hemos conversado también. También en este programa se ha conversado muchas veces, en muchísimos programas, y es el tema, no se está involucrando un punto que es esencial. ¿Qué tipo de operadores de justicia estamos formando? Porque si hay algo que no es fácil de encontrar, es abogados, juristas, que piensen el derecho, que piensen el derecho en función de la justicia, que sean lo suficientemente críticos para poder desatar estos nudos que han sido creados por copiar modelos, copiar códigos, copiar formas de pensar en la sociedad y no ver hacia adentro qué forma de sociedad tiene Venezuela, qué forma de sociedad quiere seguir teniendo Venezuela, qué valores tiene la sociedad venezolana y qué valores quiere seguir cultivando la sociedad venezolana. Entonces tenemos algunas universidades podrán ser más, digamos, más dedicadas al tema político-administrativo, más al tema del derecho administrativo, otras, digamos, que hacen más énfasis en temas procesales, procesal penal, procesal civil, procesal laboral, que se caracterizan por sacar procesalistas, otros por sacar más internacionalistas, expertos en derecho internacional público y derecho internacional privado, otras en derecho corporativo, pero ninguna en filósofos del derecho o en personas que sean capaces de pensar el derecho y de romper con algunas categorías que no ayudan a garantizar la justicia. Entonces, ¿cómo involucramos también este debate? Porque hay muchos abogados participando en el debate, pero formados desde la visión no solo positivista, sino también de una visión muy limitada del derecho. No recurren a los doctrinarios, no cuestionan tampoco los doctrinarios, no revisan nuevas doctrinas, no se estudia filosofía del derecho. Yo tengo una anécdota sobre eso cuando estudié. No hay realmente, digamos, una formación del alma de la toga. Se sabe que existe ese libro, pero la formación del alma de la toga, eso se dejó hace muchos años. Sí, es un tema muy complejo porque además nos lleva incluso a decir, bueno, ¿por qué está tan separado y por qué se utiliza un término tan feo como operadores de justicia, ¿no?
que es un término que te revela que se pensó que la justicia era un tema meramente mecánico. Pensarlo así en el momento actual nos lleva a darnos cuenta que hay quienes creen que lo jurídico, la justicia se puede automatizar al punto de perder el alma humana. Y eso, en mi opinión, solamente lo puede creer quien nunca ha pisado una sala de juicio y le ha visto los ojos a los sujetos que están dentro del drama judicial. Estar dentro de una sala, por ejemplo, en mi caso muy particular, donde en un juicio por un caso de violación y ver los ojos de una muchacha que había sido violada, me hizo entender la profundidad que la norma no te la da, al igual que entender el proceso humano que solo te da la inmediación. Eso hace que en el ejercicio de la justicia, la perspectiva del derecho además tiene que aterrizarse, tiene que conectarse con lo que se piensa en la cultura en la que vivimos, en los procesos psicológicos, pensar cómo este presente afecta a la psiquis de la gente. Y eso te lleva a entender que lo jurídico es solamente una de las herramientas de la justicia. Y ver una cosa así nos hace preguntarnos por qué los abogados tenemos un poder entero para nosotros. Y en Venezuela como 1,5. Porque los abogados somos dueños del poder judicial, pero somos dueños de casi todo el poder ciudadano. Y realmente en el proceso de justicia se ha demostrado que siempre necesita equipos multidisciplinarios. Y hoy en día hay quien piensa, por ejemplo, que en materias muy especializadas, ya sea por ejemplo en temas de banca y finanzas, a lo mejor tiene mejor resultado tener un economista formado que tenga herramientas para el juicio, o lo mismo en materia de niños, niñas y adolescentes, lo que te ubica que una persona solo con formación jurídica tiene solo una patita para hacer ese trabajo tan difícil de lo que es lo judicial. Entonces nos lleva al tema de la filosofía, que además es una de las cátedras que se suelen dejar de lado. Nosotros nos graduamos de abogados y la filosofía se deja allí casi que como optativa. Nosotros nos reíamos que en mi facultad ética era electiva. Entonces tú tienes esos temas allí, tienes además esfuerzos importantes, porque mientras estamos hablando está reciente, está en curso un llamado al TCJ, pero hay un llamado a la Fiscalía para nuevos fiscales y hay una orden constitucional, que es la escuela especializada para estos roles, que se tienen que fortalecer y que además no pueden ser calcos de las universidades, porque hay una diferencia entre formar a un abogado para el litigio que formar a un fiscal del Ministerio Público que tiene la responsabilidad de ser parte de buena fe, de buscar los indicios que culpen pero que liberan. También. Entonces ese trabajo nos lleva a decir, es que hay que pensar lo jurídico, pero también hay que pensar cada silla de lo jurídico. Y también hay que entender, por ejemplo, cuál es la filosofía, el sentimiento, los valores que tiene que tener un defensor o una defensora pública. Realmente todo eso nos lleva a la conclusión que también tiene la Constitución, que dice, pero es que el sistema de justicia no son estos señores, son estos señores más todos los abogados y abogadas y más la sociedad entera, porque si no seguiremos creyendo que vivimos según un manual casi que de la Ilustración y estamos omitiendo que la Ilustración, lo judicial es tan chiquito porque el Estado no hace justicia sino que solo mantiene el orden y en ese orden la gente... Como que hoy he escuchado un comentario que me gustó, que alguien decía, bueno, es que cuando dicen ciudadanos excluyen a los que no son blancos. Bueno, hay que buscar una justicia para los ciudadanos, pero también para el pueblo más llano, que tiene que ser entendido como un sujeto histórico. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero te voy a contar una anécdota, ya va. Sobre el tema de la filosofía lo quiero contar. Yo venía a estudiar filosofía y teología en una universidad pontificia. Y claro, uno venía con la carga de estudiar doctrinario, pensar, digamos, cuestionar permanentemente el pensamiento. Y cuando entro a Derecho, una de las materias del primer semestre fue Filosofía del Derecho. Y yo entro emocionada a mi cátedra de Filosofía y lo primero que dice esa profesora, que era una juez,
para ese momento ya era juez, ella dijo, miren, no se preocupen por esta materia. Ustedes van a la camioneta que está debajo del puente, ellos venden la guía. Ustedes lean esa guía, eso no hay mucho que leer. Con eso ya resuelven el tema de la materia. Esa fue la anécdota. Cuando yo empecé, yo dije, no, yo creo que esto no va a ser para mí. Vamos a un corte y volvemos con la doctora Ana Cristina Bracho. Continuamos conversando con la doctora Ana Cristina Bracho, poeta, jurista, reconocida con varios premios nacionales de periodismo, premio Aquiles Nazoa también, premio Aníbal Nazoa, y hoy nos acompaña para reflexionar sobre estos temas fundamentales. Vamos a hablar, porque tú referías que ética era electiva en tu universidad, y yo contaba que filosofía le importaba poco al profesor de filosofía. Entonces, ¿cómo trabajar en este momento? Porque hay dos elementos fundamentales. Fortalecer la ética republicana. Garantizar que la justicia corrija los desvíos de poder que pudieran afectar lo ético. ¿Okay? Y también corrija todos aquellos vicios que generan desigualdades. Porque como tú decías, la justicia no es solamente lo judicial. Estamos hablando de cómo generar desde todas las sociedades, de todos los mecanismos y cómo no desde el sistema de justicia, procedimientos que garanticen la corrección de los vicios que pueden generar las vulnerabilidades en la sociedad y las desviaciones. Es un tema importante. Y cómo plantear la formación de republicanos, porque ya hablamos de que, bueno, hay que revisar las universidades que forman personas para el sistema de justicia, para que valoren el tema ético, el tema de formación filosófica, de pensamiento crítico, para tener verdaderos juristas y no solamente operadores de justicia. Y estamos hablando también de cómo formar a la sociedad. Estamos ahí ya tocando otro tema, ya no es el sistema de justicia, es el poder ciudadano, que también tiene esa responsabilidad heredada de la concepción del poder moral bolivariano. Desde pequeños hay que formar a los republicanos en los valores republicanos. Tenemos mucho que hacer todavía. Sí, es un tema realmente profundo. Yo creo que en las últimas décadas su mejor expresión fue que la gente se acostumbró a leer la Constitución. Ya eso nos da a nosotros una perspectiva de un pueblo que conoce cuáles son sus instituciones y por eso tiene perspectivas críticas sobre todas estas cosas que están ocurriendo, ¿no? Porque mal podríamos pensar que estos son procesos fríos en los que nada más se van a involucrar la gente que está más como en este mundo ya muy pequeño de estas instituciones, ¿no? La verdad es que el tema de la ética tiene esa gran responsabilidad desde el Ministerio de Educación, desde la práctica de las docentes, desde las casas y también cómo mejoramos los procesos de comunicación de lo jurídico. Porque un tema que es fundamental es que así como aprendemos a leer en general, hay que aprender a leer lo jurídico para poder fortalecer la ciudadanía. Las personas tienen que conocer cuáles son sus derechos y no solamente pues leerse esa declaración, sino, dicho como en venezolano, saber cómo se come, a dónde voy a exigirlo y cómo la justicia es ese auxilio para evitar que hayan denegaciones, para evitar que hayan desigualdades y como un recurso judicial es la vía idónea, por ejemplo, para arreglar un problema que tenga una comunidad o un colectivo, un grupo que siente vulnerado alguno de sus intereses, porque dentro de un Estado de derecho como el que hemos construido, todas las personas tienen derechos que les amparan. Yo creo que esto es realmente muy interesante, igual creo que además una apuesta importante que estamos viendo y que esperamos sea exitosa es la construcción de la paz desde la comuna, con esas figuras de los jueces de paz comunal, esas experiencias de escoger a los propios jueces que nos llevan a entender que somos capaces de resolver los conflictos que nos afligen. Porque la ciudadanía no es solamente un concepto como
La filosofía no es anda y cómprate una guía, o lo ético es una cosa para leerse el código de ética o fijar unos honorarios que se consideren aceptables. No, es un compromiso de formar parte de un proyecto común que trasciende a nosotros. Y eso es realmente lo que nos indica por qué tenemos que comportarnos de una manera y cuál es nuestra apuesta mayor. Es en cierto modo hasta ser parte de una comunidad y no un individuo que está absolutamente solo y que su suerte no le importa a nadie, porque creo además que lo fundamental dentro de los proyectos que hemos desarrollado es que nuestro valor ético es la compañía, es el compartir, es lo que ha surgido en los momentos de máxima dificultad, porque por ejemplo, qué más profunda crisis de ética, perdón, crisis no, de demostración de ética que cuando han habido las grandes crisis que hemos vivido, Venezuela se ha abocado a la solidaridad, a la contención, a la calma, a la compañía, como lo veíamos en el gran apagón del 19, como lo veíamos en los sucesos de este comienzo de año, donde la gente va y reconoce sus valores de solidaridad, empatía, calma, que conforman la manera en la que somos venezolanos. Así es. Nosotros, yo creo que hablabas de un tema importantísimo que tiene que ver con descubrirnos maravillosamente. Momentos difíciles, la actuación del pueblo venezolano en su conjunto ha sido diferente a la que pudo haber pensado alguien desde afuera que nosotros podíamos tener. Caso del COVID, caso de situaciones como el blackout, el ataque al sistema eléctrico en ese momento, también la situación del bombardeo del 3 de enero, o sea, unas respuestas diferentes, muy humanas, muy familiares, muy de lo común y muy de la unidad. Y eso es importante y me hace pensar que entonces debemos también incorporar siempre a todo debate el aspecto humano del problema, es decir, por ejemplo, me hiciste también pensar en un momento determinado en que se habla mucho de la tecnología. E incluso se ha incorporado, por ejemplo, en los procesos, en el caso de los privados de libertad, que todavía están en proceso penal, la posibilidad de que ellos asistan por videoconferencia a la audiencia. Eso deshumaniza todo el proceso. Eso rompe con la inmediación, con el principio de inmediación que nos dice que tenemos que ver a la persona que está siendo imputada, conocer el color de su piel, cómo me mira, si tiene algún problema físico, que me pueda dar luces de qué está ocurriendo en ese contexto judicial. Porque puede ser que a lo mejor, lo he hecho alguna vez, porque alguna vez he tenido conocimiento de situaciones en las que imputan por un delito de robo, donde tenía que haber violencia, a una persona discapacitada. Y solo la jueza da cuenta cuando la persona fue convocada a la audiencia de juicio, porque no hubo inmediación del mismo juez. Entonces, ¿cómo evitar hablar de tecnología como la panacea para resolver problemas en el proceso judicial? Ciertamente la tecnología debe servir a la celeridad y a la transparencia del proceso, pero no al proceso de juzgamiento, que implica el encuentro del juez con la persona, con las personas que están involucradas, y ese reconocimiento humano que también da un elemento para el discernimiento del juez, para la convicción del juez de ciertas situaciones que solamente se pueden ver cuando tú ves a los ojos de la persona. Sí, es un tema tremendo porque el mundo está como dividido en las posiciones sobre el tema, ¿no? Porque hay quienes manifiestan la importancia de que los procesos se intenten hacer más rápido, pero recordemos que la duración del juicio fue una ganancia del sistema de derechos humanos, porque si el tiempo que dura el juicio es un tiempo para recabar pruebas, si es un tiempo para escuchar las partes, si es un tiempo para convocar testigos, escuchar especialistas,
ese tiempo no es un tiempo perdido, porque lo que la tecnología, lo que se debe recortar son los diferimientos, las causas que realmente no van a ahondar en el juicio, porque el juicio en sí mismo es la posibilidad de defenderse, es la capacidad que tiene el sistema de respetar la humanidad de quien está siendo llamado, porque recordemos que la humanidad nos impone una serie de mandamientos, como por ejemplo reconocer lo que hemos hecho, lo que otro ha hecho, pero también el estado de necesidad, la posibilidad de una legítima defensa, y eso nos muestra la complejidad de la actuación. Yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a mirar las cosas con calma, porque a veces la tecnología nos pinta una realidad maravillosa y decir, bueno, esto se resuelve dando 2 clics. Pero esos 2 clics, por ejemplo, hoy en día quienes analizan qué ha pasado con la automatización del proceso, se han dado cuenta que los procesos automatizados son diseñados desde los prejuicios. Es decir, hay más pronósticos de condena por la apariencia de las personas, si pertenecen a un grupo étnico, si tienen una condición social X o Y, que las que tienen cuando está ese encuentro. Creo que nosotros debemos ir a decir, bueno, cómo el juicio dura lo suficiente para oír, pero no se pierden los tiempos asociados, cómo mantenemos la rectoría humana y la presencia física como regla general de esta actividad, y también cómo hacemos que la actividad judicial baje. Porque no ganamos más si hay más juicios que se conocen, ganamos más si hay menos juicios que llegan, porque se solucionan en la comunidad por la vía de los jueces de paz comunal o se solucionan por vías no judiciales de justicia, que son además parte de nuestra cultura. Eso es un tema también que debe también, digamos que, ser discutido, que es el tema de otros modelos. Ciertamente estamos hablando de que nosotros hemos copiado códigos que no son nuestros, bueno, ya lo decía Bolívar, que siempre hemos tendido a copiar códigos que no nos representan, que no se parecen, digamos, a nosotros, y uno de los temas tiene que ver con cómo llevar adelante a lo mejor un modelo de justicia diferente, que logre restituir el daño causado socialmente y que no llegue a un proceso judicial. Hay diferentes doctrinas, hay diferentes experiencias en materia de justicia restaurativa que pudieran aplicarse, sobre todo en caso de adolescentes, en caso de mujeres, en caso de los grupos más vulnerables. Creo que eso es parte también de lo que se debería incorporar, cómo generar además mecanismos alternativos, no solamente dentro del proceso judicial y de la condenas alternativas, penas alternativas, perdón, a la condena, pero también seguir construyendo mecanismos desde la sociedad, desde lo comunitario, para resolver, no solo con el juez de paz, sino otros mecanismos para restaurar, digamos, y rehabilitar a personas que tienen conductas que son disruptivas. Sí, es un tema fascinante cuando te atreves como a pensar fuera de la caja. Por ejemplo, fíjate que uno de los problemas que tenemos es que se ha ido hacia una visión muy punitivista de la realidad y solemos tomar modelos punitivistas. Y por ejemplo, yo veía el caso de que hacen en China con los adolescentes que infringen la ley penal, y ellos, por ejemplo, en vez de una sala de juicio tienen una mesa redonda. Y en esa mesa redonda la primera persona que llaman es a los padres, y no hacen esa separación que nosotros tomamos, en la que vamos a la responsabilidad porque ya tienes más de 14, 16 años y vas a responder. Y en ese proceso intervienen casi con la misma fuerza de los jueces personas que son docentes, porque creen que en esa reestructuración de ese tejido detrás de un menor de edad, de un adolescente infractor de la ley, normalmente hay un tejido roto con los padres y con la comunidad. Entonces creo que si nosotros nos atrevemos en la consulta a mirar a nuestras sociedades, nos atrevemos a pensar, por ejemplo, que en el Código Penal está prohibido el espigamiento en fundo ajeno,
que es una cosa, que es un delito de la gente que se aprovecha de lo que queda cuando hay una cosecha, etcétera, en otro fondo. Y eso nos devela que ese Código Penal, lo fundamental para él es la propiedad. Y no mirar, decir, bueno, pero si alguien está espigando es porque tiene hambre. Entonces esa persona, en vez de ser castigada por una medida penal, lo que debería ser asistida socialmente por un Estado que le preocupa su bienestar. Entonces eso, y mirar que no puede ser una respuesta inmediatista, porque de respuestas inmediatistas dejamos leyes que parecen colchas de retazos y tenemos más gravedad en robarse un carro que matar a una persona. Entonces, esa es la densidad de lo que nosotros estamos viviendo, en la urgencia que estamos haciendo en un proceso tan importante que es convencernos. A mí me gusta mucho una frase que dijo Neruda cuando fue senador, que decía que en las campañas previas a tumbar a Allende había una necesidad de convencer que los chilenos no tenían nada que defender. Y yo creo que cuando nosotros en lo que estamos viviendo llamamos a una consulta, llamamos a un encuentro, también llamamos a convencernos que tenemos mucho que defender, mucho que hacer y mucho que construir para que en este país vuelvan los que se fueron, se queden los que están y construyamos ese común camino de prosperidad y bienestar nacional que necesitamos. Así es, yo creo que es un camino de esperanza extraordinario. Hemos transitado ya casi 3 décadas en este camino de esperanza de construir un mundo posible o una sociedad fundamentada en nuestros valores tradicionales, bolivarianos, originarios, que tiene tanto que decir al mundo. O sea, esta es otra oportunidad extraordinaria, maravillosa, para revisar todo lo que haya que revisar y volver al origen de lo que somos y respetar el alma, la identidad de lo que somos y lo que queremos seguir siendo. Gracias, doctora Bracho, por acompañarnos, gracias a ustedes desde su casa y gracias a todo este equipo maravilloso de producción. Nos vemos el próximo martes.